Mi padre se casó con su asistente personal un mes después de la muerte de mi madre y se mudó a mi casa. Ahora descubro una sombra siniestra que lo cambia todo. Para dar contexto, poco después de cumplir 12 años, mis padres se divorciaron porque mi padre le estaba siendo infiel a mi madre con una mujer mucho más joven. La llamaré Sara, ya que no quiero usar su nombre real. Recuerdo vívidamente el día en que llegué a casa temprano después de la escuela. Tenía mediodía libre, y mi mamá me había dado las llaves de su casa para que pudiera entrar. Teníamos niñera, pero aún no había llegado. Pensé que se estaba retrasando. Escuché ruidos provenientes de la habitación de mis padres y me asusté. Corrí a buscar el teléfono para llamar al número de emergencias cuando, de repente, escuché la voz de mi papá desde arriba. Curiosa, subí a la habitación de mis padres y vi a mi papá y a esta mujer, Sara, poniéndose la ropa de nuevo. Fue realmente impactante. Hice un ruido de sorpresa cuando los descubrí, y ellos se congelaron al ver mi rostro. Salí de allí inmediatamente y me encerré en mi habitación. Estallé en lágrimas mientras mi papá seguía rogándome afuera de mi puerta que abriera para que pudiera disculparse. Me decía que no le dijera nada a mi mamá, antes de que pudiera decir o hacer algo. Escuché a mi mamá gritando abajo. Abrí la puerta y vi a mi mamá parada en la entrada, mirando a mi papá con enojo. Aparentemente la niñera había cancelado en el último minuto, así que mi mamá había ido corriendo desde la oficina después de tomar mediodía para que yo no estuviera sola en casa. Había descubierto a Sara tratando de entrar al auto de papá afuera, y había unido 2 más 2. Mi papá la había llevado a la casa pensando que no habría nadie. En ese momento, cuando mi mamá notó que estaba en casa y que tenía lágrimas en la cara, se dio cuenta de que debía haber encontrado a mi papá, y lo regañó. Mi papá seguía disculpándose, intentando justificar que no quería lastimarnos. A pesar de todos los gritos de ida y vuelta, mi papá dijo que tenía que irse para dejar a Sara en la oficina. Mi mamá no podía creer sus palabras. En medio de nuestra pelea, iba a irse a dejar a su amante. Mi mamá le dijo que Sara podía tomar un taxi, pero mi papá insistió, diciendo que no podía permitir que ella hiciera eso. Los ojos de mi mamá se abrieron sorprendidos al escuchar sus palabras, y mi papá se fue. Este romance fue muy inesperado, ya que mi mamá y mi papá habían estado juntos durante mucho tiempo. Su amante era una mujer con la que trabajaba, y que tenía 20 años menos que él. No sé qué quería ella de él, pero supongo que era tan importante que tuvo que destruir nuestra familia por eso. Con el paso de los días, a través de varias peleas, mi papá finalmente confesó a mi mamá que Sara estaba embarazada. Esto fue devastador para mi mamá, ya que siempre había tenido problemas relacionados con el embarazo y había tenido 2 abortos espontáneos después de tenerme a mí. Él quería que Sara tuviera al bebé y había tomado la decisión de dejar nuestra familia para comenzar una nueva con ella. Esto llevó a un divorcio desagradable entre ellos. Mi papá intentó obtener una pensión alimenticia sustancial de mi mamá. Verás, mi mamá viene de una familia acomodada, pero mi papá no. En el divorcio mi papá quería nuestra casa y quería echar a mi mamá, pero debido a que había sido infiel, perdió la batalla. A lo largo de todo esto, mi mamá hizo todo lo posible para protegerme de lo que mi papá le estaba haciendo, pero yo era lo suficientemente mayor como para darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue un momento muy difícil para mí. Durante el divorcio, mi papá nunca se disculpó con mi mamá ni conmigo por lo que nos había hecho pasar. Mi mamá no quería separarme de mi papá, así que le permitió visitarme los fines de semana. Después de que ocurrió el divorcio, mi padre se mudó y comenzó a vivir con Sara. Al principio, mi papá hizo todo lo posible para visitarme los fines de semana. Trató de ser dulce y pasar tiempo conmigo haciendo cosas que me encantaban. Pero con el paso de los días comenzó a oler al alcohol y odiaba ese nauseabundo olor. Recuerdo una vez que fuimos a tomar helado y mi papá se quedó dormido en el banco afuera de la tienda. Tenía tanto miedo de que le hubiera pasado algo que llamé a mi mamá de inmediato. Cuando ella llegó, pudo oler el alcohol en él y se dio cuenta rápidamente de que estaba demasiado borracho para conducir y se había quedado dormido. Llamó a Sara desde el teléfono de papá para que viniera a recogerlo
y me llevó de vuelta a casa. Como puedes imaginar, mi mamá estaba realmente furiosa con mi papá por ponerme en peligro. Mi mamá quería que yo tuviera una buena relación con mi padre, a pesar de su separación, pero que bebiera y condujera no solo lo ponía en peligro a él, sino también a mí. Más tarde, cuando mi papá estaba sobrio, ni siquiera se molestó en disculparse con mi mamá. Seguía diciendo que solo quería una siesta y que eso no era un delito. Mi mamá le advirtió que no bebiera en los días que tenía que venir a verme, y mi papá estuvo de acuerdo. Después de este incidente, tuve miedo de ir a cualquier parte con mi papá. Aunque mi papá mantuvo su promesa por un tiempo, volvió a caer en sus viejos hábitos muy pronto. Su forma de beber lo cambió rápidamente. Me di cuenta de que mi papá cuando estaba borracho y mi papá cuando estaba sobrio eran dos personas muy diferentes. Recuerdo un fin de semana de verano que fue mi cumpleaños número 14. Era el fin de semana de mi papá. Mi mamá preguntó si podía tenerme durante el fin de semana, porque quería llevarme a mí y a mi amiga a un evento musical en la ciudad. Sabía que me encantaba un cantante en particular, y este cantante iba a actuar en el evento, así que quería llevarme allí, como regalo de cumpleaños. Mi papá se negó, diciendo que de ninguna manera, que este era su fin de semana. Nos fuimos a casa de papá. Su amante ni siquiera reconoció mi cumpleaños e ignoró mi presencia, como de costumbre. Ya me había acostumbrado a eso para entonces. Por la tarde, mi papá de repente me informó que me iba a llevar al evento musical. Sabía que lo hacía para fastidiar a mi mamá, pero estaba más que emocionada, porque iba a ver a mi cantante favorito actuar en vivo. El show fue increíble, y estaba tan feliz de estar allí hasta que terminó y fue el turno de otra banda. No estaba interesada en ningún otro artista, así que fui a buscar a mi papá. Lo encontré en el área de bebidas, lo cual ya era una mala señal. Habíamos conducido hasta el evento, y él parecía bastante borracho, ya con más de unas cuantas cervezas. Le pedí amablemente si podíamos irnos a casa ahora. Había sido un día largo, y estaba cansada. No quería escuchar más música, pero mi papá se negó rotundamente, diciendo que había pagado por los boletos, así que iba a escuchar a cada banda que fuera a tocar en el evento. Le dije a mi papá que estaba realmente cansada y que me dolían las piernas de estar de pie durante tanto tiempo. Él se enojó y me gritó que, si ya no quería estar allí, debería ir y esperar en su auto. Me lanzó las llaves. No discutí porque sabía lo aterrador que era cuando estaba borracho, y tenía miedo de él en ese momento. Así que fui al auto. Estaba cansada, molesta y aterrorizada. Era una niña de 14 años, que estaba sentada sola en un auto solitario en una mala parte de la ciudad, después de la medianoche, porque papá no quería pagar por estacionarse en áreas más seguras cerca del concierto. Quería ir a casa y necesitaba usar el baño, pero ya no había ningún lugar amigable para niños abierto a esa hora. Tenía miedo de ser secuestrada si salía sola sin mi papá. Además, mi teléfono estaba muerto, así que no podía llamar a mi mamá para pedir ayuda. Me senté allí en la oscuridad, bajo las luces de la calle, en el auto de papá, garabateando en sus notas adhesivas, esperando a que regresara. La noche se estaba volviendo fría, pero no quería encender la calefacción de su auto por miedo a que mi papá me regañara después. Después de 3 horas de estar sola, asustada, cansada y conteniendo las ganas de ir al baño, finalmente llegó mi papá. Estaba tan borracho que no podía caminar correctamente y tenía 2 completos desconocidos con él, que también estaban muy borrachos. Papá dijo que íbamos a llevarlos a casa. Le pregunté si estaba bien que él condujera, y me gritó que, por supuesto, estaba bien, que yo era extremadamente estúpida por siquiera preguntarle eso. Me quedé en silencio después de eso mientras conducía a los desconocidos a sus hogares. Después de dejarlos, nos detuvimos en una gasolinera. Finalmente fui al baño, y luego mi papá me compró un té helado. Luego hablamos. Él me dijo que estaba muy decepcionado de mí esa noche. Lo miré sorprendida mientras sorbía mi té helado.
Mi papá continuó diciendo que quería darme una noche divertida en mi cumpleaños, pero todo lo que había hecho era quejarme con él toda la noche. Me dijo que había sido una niña mala y que estaba avergonzado de cómo había actuado, pero había decidido perdonarme si pasaba el resto del fin de semana restante actuando amablemente con él y su amante. Continuó diciéndome que no podía contarle nada de esto a mi mamá, ya que no quería castigarme por mi mal comportamiento esa noche. Era muy ingenua en aquel entonces. Amaba a mi papá, por lo que genuinamente pensé que todo era culpa mía. Me disculpé y estuve de acuerdo en comportarme mejor para que no tuviéramos que contarle nada de esto a mi mamá. Aunque fue una de las peores noches de mi vida siendo niña, ahora que soy mayor, me di cuenta de que él me hizo creer cosas y me amenazó para que me callara. Porque si mi mamá se hubiera enterado de que puso mi vida en peligro al dejarme sola en el auto y conducir borracho conmigo, se habría asegurado de que nunca más me viera. Con el tiempo, mi papá dejó de llamarme o responderme. Siguió pagando la pensión alimenticia, pero, aparte de eso, nunca inició ningún contacto conmigo, a menos que fuera su cumpleaños. Recuerdo que una vez lo llamé en su cumpleaños, y Sara respondió su llamada para decirme que dejara de molestar a mi padre todo el tiempo con llamadas. Me dijo que mi papá estaba pasando tiempo con su hijo, mi hermanastro, en esos días, así que no debería interferir más en sus vidas. Escucharla decir esto fue desgarrador para mí. Todavía era una niña que simplemente extrañaba a mi papá, pero, de alguna manera, me culparon por intentar entrometerme en su vida por su relación adúltera. Después de ese día, nunca más lo llamé. Supe por nuestros familiares que Sara y él tuvieron otro hijo, pero nunca me mantuve en contacto con él. Ahora tengo 17 años, y recientemente perdí a mi madre hace aproximadamente un mes, en lo que podría ser la experiencia más horrible de mi vida. Pasé 1 mes y medio en un hospital cuidándola, solo para perderla al final. Esta es una experiencia que nunca olvidaré, y me ha marcado para el resto de mi vida, ya que tenía una relación muy cercana con mi mamá. Resentí a mi papá por el dolor que le causó a mi madre, y lo culpé por su muerte. Después del funeral de mamá, inicialmente me negué a hablar con él, pero mi papá siguió rogándome que le permitiera volver a mi vida. Luego nos informó el abogado de mamá que ella había dejado todos sus activos para mí, lo que significaba que nuestra casa familiar ahora me pertenecía. Como tengo 17 años, aún no soy mayor de edad legal, así que no puedo vivir por mi cuenta sin el permiso de mi papá. Esto significaba que papá tenía que mudarse de nuevo conmigo, junto con su familia. Parecía entusiasmado con la idea, y aceptó de inmediato. Mi tía decidió quedarse conmigo por el momento hasta que papá pudiera mudarse. Solo 2 días después del funeral de mamá, mientras aún estaba de duelo, mi papá me llamó e informó que él y Sara se habían comprometido. Continuó diciéndome que quería avisarme primero antes de compartir la noticia con todos, ya que iba a tener una nueva madre. Me quedé en shock, sin palabras, y por 1 minuto o 2 ni siquiera pude comprender lo que estaba diciendo. Mi papá siguió diciéndomelo, emocionado, que estaba de mudarse a la casa de mamá, donde sus hijos finalmente podrían vivir en una casa grande. Estaba confundida y le pregunté por qué me estaba contando todo esto cuando aún estaba de luto por mamá. Él me dijo que lo hacía por mí, para que ahora pudiéramos ser una gran familia feliz. Estallé en lágrimas y corté la llamada. Lloré tanto que tuve los ojos hinchados todo el día y no entendía por qué mi papá estaba haciendo todo esto. La semana pasada tuvieron una fiesta de compromiso, donde invitaron a algunos de nuestros familiares y amigos. Durante el brindis, papá dijo algo así como: «No puedo esperar a casarme con la mujer perfecta. Agradezco a Dios por darme el amor de mi vida después de todos esos años que desperdicié con alguien más». Salí de la habitación después de escuchar lo que dijo mi padre. Básicamente consideró su matrimonio con mi difunta madre como una pérdida de tiempo. Me rompió el corazón y quería irme de inmediato. Pero el amigo de papá y Sara me siguieron. Sara comenzó a decirme que no debería irme porque la gente en la fiesta podría cuestionar a mi papá. Pero le dije que no podía soportar esto y que necesitaba irme porque me sentía enferma.
El amigo de papá trató de convencerme para que me quedara y dijera algunas palabras sobre su compromiso. Seguí negándome y me cansé de tener mi ira. Así que simplemente dije, no tengo buenas palabras que decir sobre mi padre infiel y su amante. Necesito irme. Sara se enojó conmigo. Me llamó idiota y me dijo que necesitaba superar el pasado. Ni siquiera dije nada y los dejé atrás. Este fin de semana, mi papá y su amante se casaron en Las Vegas y publicaron fotos por todas las redes sociales. Así fue como me enteré. No podía creer lo cruel que era mi padre al casarse justo un mes después de que mamá falleciera. Mi papá me llamó ayer, diciéndome que estaba en camino de mudarse a mi casa. Me pidió que no llorara frente a sus hijos, ya que no quería hacerlos sentir tristes o incómodos. Aparentemente sus hijastros significaban más para él que yo o mis emociones. Observé cómo la casa de mamá se llenaba con sus cosas, mientras los empacadores y mudadores entregaban sus pertenencias. Mi papá y Sara recorrieron la casa, con Sara haciendo comentarios sobre lo que necesitaba ser cambiado. También bajó las fotos de mamá en toda la casa y las puso en el garaje. Las recuperé y las guardé debajo de mi cama por el momento. Ayer por la noche tuvimos nuestra primera cena juntos, y fue extremadamente incómodo para mí, por decirlo menos. No podía creer que mi vida fuera un desastre, en el que estaba atrapada con mi papá, su esposa y sus 2 hijos, que tenían juguetes esparcidos por toda la casa. Después de la cena, papá me informó que necesitábamos hablar, con una cara muy seria. Papá me dijo que la casa solo tenía 3 habitaciones, lo que significaba que no podría alojar a todos nosotros, a menos que todos diéramos un poco. Luego me dijo que él y Sara lo habían pensado mucho y habían decidido que no querían que sus hijos compartieran habitación porque querían darles su privacidad. Fruncí el ceño, confundida, y le dije a mi papá que, aparte del dormitorio principal y la habitación de invitados, la última habitación restante era la mía. Fue entonces cuando mi papá me informó que quería que me mudara de mi habitación para que su hijo mayor pudiera tenerla. Mis ojos dejaron de ver el rostro de mi papá y comenzaron a ver a Sara, confundidos, mientras luchaba por entender lo que estaba tratando de implicar. Le pregunté si estaba hablando en serio, y Sara intervino, diciendo que yo tenía 17 años, así que realmente no necesitaba una habitación propia, mientras que sus 2 hijos aún estaban creciendo y necesitaban tener su propia independencia. Mi papá asintió en acuerdo y me dijo que, como su hija mayor, necesitaba dar un paso adelante y cuidar a sus hijos, es decir, a mis nuevos hermanastros. Inmediatamente comencé a decir lo ridículo que esto era, y a gritarle que era extremadamente injusto. Le dije que no iba a vivir fuera de mi habitación solo porque él quería que sus hijos tuvieran habitaciones separadas, y seguí diciéndole que siempre podrían compartir una habitación. Al escuchar esto, Sara gritó que yo era egoísta y que debería aprender a sacrificarme por mi familia. Me burlé al escucharla y le dije que ella era la persona egoísta que había entrado en nuestras vidas y las había arruinado. Sara replicó que debería apreciar el hecho de que habían venido a este lugar para cuidarme y no hacer un gran problema de esto. Mi papá me dijo, enojado, que no se me permitía hablarle a Sara de esta manera si quería seguir viviendo en esta casa. Me recordó que tenía 17 años y aún era una niña bajo su cuidado, así que necesitaba escucharlo. Continuó diciéndome que necesitaba seguir sus reglas a partir de ahora, incluso si no me gustaban, comenzando por mudarme de mi habitación y pasar a dormir en el salón. También me dijo que ya era lo suficientemente mayor como para cuidar a los hijos de su pareja y que no quería seguir gastando su dinero en niñeras. Comencé a protestar nuevamente, pero él me dijo firmemente que era bienvenida a irme y dormir en la acera si no seguía sus reglas. Comencé a llorar de rabia y corrí a mi habitación mientras él y Sara seguían gritándome lo inmadura que era. Estoy dividida. Por un lado, no quiero ser la aguafiestas, pero, por otro lado, también es mi hogar. ¿Soy la mala si me planto y me niego a ser niñera y dormir en mi propia sala de estar? ¿O debería aguantar y aceptar el caos? Ayúdenme, chicos. Sé que mi padre es injusto, pero también soy menor de edad y no puedo vivir sola.
Actualización 1. Gracias a todos por su apoyo. Estoy agradecida de que muchos de ustedes hayan dejado comentarios positivos en mi publicación. Para aquellos que me dicen que deje mi casa y me vaya a vivir con mi tía, aunque creo que es una buena idea, no sé si mi papá me lo permitirá. Además, no quiero renunciar a mi habitación ni a esta casa, porque tiene tantos recuerdos de mi mamá. Es injusto que tenga que mudarme de un lugar donde mi mamá hubiera querido que me quedara. Me rompe el corazón saber que a mi papá ni siquiera le importa cómo me siento. Apenas ha pasado un mes desde que perdí a mi mamá, y ahora me están pidiendo que duerma en el sofá. Probablemente lloraré hasta quedarme dormida esta noche, y enfrentaré esto mañana con la mente fresca. Estoy demasiado cansada esta noche para discutir esto más a fondo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y mucho ha sucedido desde entonces. Para empezar, después de esa noche, le conté todo a mi tía sobre lo que había sucedido entre mi papá y yo. Ella se sorprendió al escuchar la forma en que mi papá y Sara se habían comportado conmigo. Le conté lo mal que me sentía y cómo ya no podía más. Mi tía, preocupada por mi bienestar, llegó de inmediato a nuestra casa para enfrentarlos. Mi papá se sorprendió al verla llegar a nuestra puerta. Ella sentó a todos en la sala y habló con un tono suave pero firme, enfatizando el tormento emocional que estaba experimentando después del reciente fallecimiento de mi madre. La conversación fue más o menos así. Entiendo que estos son tiempos difíciles para todos, pero me preocupa que Lisa, mi sobrina, haya perdido a su madre, y adaptarse a esta nueva dinámica familiar es mucho para manejar. Podemos hablar sobre por qué están haciendo esta transición aún más difícil para ella amenazándola. Sara contestó, soy su tutora, y yo pongo las reglas. Ella necesita aprender a adaptarse a vivir con nosotros. La vida no se detiene solo porque su madre ha muerto, y no puedo consentirla para siempre. Esta es mi decisión para nuestra familia, y espero que se ajuste. Luego, mi tía replicó, consideren lo rápido que todo ha sucedido y el impacto que ha tenido en ella. Han llegado a la casa y le están pidiendo que renuncie a su habitación solo porque ustedes son sus tutores. ¿Qué pasará un año después, cuando finalmente pueda heredar esta casa? Los ojos de mi papá se abrieron de sorpresa al escuchar sus palabras. Esta es mi casa ahora, y no dejaré que ella dicte cómo serán las cosas en mi propia casa. Ella es una niña y necesita entender que así es como serán las cosas, dijo. Pero mi tía no se detuvo. Ha estado llorando desde ayer después de su conversación, y lamentablemente no ven el dolor que están causando a su hija. Si continúan por este camino, la ayudaré a presentar una demanda contra ustedes por torturarla mentalmente en su propia casa. Mi papá, inicialmente a la defensiva, gradualmente se dio cuenta de la gravedad de la situación, mientras mi tía continuaba amenazando, diciéndole que tenía más que suficiente dinero para ir en su contra. Se tomó un momento para asimilar sus palabras, y comenzó a ver la situación desde una perspectiva diferente. Está bien, puede quedarse con su habitación, pero espero que nos ayude a cuidar a mis hijos a veces, dijo. Absolutamente no. Si dejas a mi sobrina con tus hijos, llamaré a servicios de protección infantil, respondió mi tía. Sara y mi papá miraron a mi tía con los ojos muy abiertos. Ella continuó diciéndoles que iba a involucrar a toda su familia y revelarles a todos lo que me habían hecho. Papá y Sara finalmente debieron haberse dado cuenta de que ya no podían hacer nada más. Mi papá, reflexionando sobre las palabras de mi tía, reconoció la necesidad de un enfoque más compasivo. Tienes razón. Necesito hablar con ella y encontrar una manera de hacer las cosas más llevaderas. No le pediré que renuncie a su habitación, ni que cuide a sus hermanastros, dijo. Después de la conversación, la tensión en la casa disminuyó un poco, y la intervención de mi tía jugó un papel crucial para asegurar que nuestra situación de vida se volviera más manejable. Mi tía me ha prometido llamarla si mi papá o Sara no cumplen su palabra. Me entristece un poco que mi tía haya tenido que intervenir en nuestras vidas para que mi papá comprendiera las implicaciones de sus acciones. Si mi tía no hubiera ido a ayudarme, probablemente estaría durmiendo en la sala en este momento.
Actualización 3. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Después de la intervención de mi tía y una serie de discusiones, se ha adoptado un enfoque más empático en nuestra nueva dinámica familiar. Lentamente, con el tiempo, la tensión ha disminuido y se ha desarrollado un nuevo entendimiento. Mi papá y yo hemos encontrado un terreno común, fomentando un ambiente donde mis sentimientos son considerados. Quizás aún le tenga miedo a mi tía, y por eso no ha hecho mi vida más difícil. Sara, por otro lado, ha rehusado reconocer que existo si mi papá no está presente. Claramente me tiene resentimiento, pero no causa problemas, así que dejaré pasar su comportamiento. Gradualmente se han hecho algunos compromisos. He comenzado terapia para lidiar con mi duelo, lo que me ha ayudado a expresarme mejor. Esto me ha hecho darme cuenta del grado en que mi papá me ha maltratado emocionalmente a lo largo de los años, a pesar de su supuesto cambio de comportamiento durante los últimos 2 meses. No puedo esperar a cumplir 18 años para recuperar mi casa. Es posible que no sea cruel con ellos como lo fueron conmigo, pero definitivamente les pediré que se vayan para poder seguir viviendo en la casa de mi mamá, conservando sus recuerdos. Aunque aún pueden surgir desafíos, estoy comprometida a enfrentarlos y mantenerme fuerte, como mi mamá. Mi tía y el resto de su familia continúan mostrando su apoyo, y sé que siempre estarán ahí para mí.